Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica del Carmen Becerra Carranza, licenciada en Psicología y estudiante del posgrado de Ciencias de la Salud de la Adolescencia y la Juventud, impartido por el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Dentro de mis unidades de aprendizaje nos encontramos con una que se llama Bases de la Investigación Científica del Adolescente y la Juventud en el área de epidemiología. Y una de nuestras actividades es realizar la exposición de uno de los tipos de diseño de estudios epidemiológicos. Y bueno, me gustaría compartirles entonces lo que es el tipo de estudio de conglomerado o ecológico. Pero antes de enfocarnos a lo que es este tipo de estudio, quiero intentar hablar un poquito acerca de lo que es la epidemiología para que quede más claro para las personas que no son parte de la maestría, que bueno, pudieran visualizar este video. ¿Qué es la epidemiología? La epidemiología etimológicamente deriva de los vocablos epi, demos y logos. Sabemos pues que esto implica lo que es el estudio de lo que pasa sobre los pueblos. Enfocado ya al área epidemiológica de la salud, podemos descifrarlo entonces como el estudio o tratado de la salud, enfermedad que suceden dentro de las poblaciones humanas. Y bueno, para las ciencias de la salud, para la salud pública, la epidemiología es una de las bases más importantes y trascendentes para poder encontrar el remedio o los porqués de las situaciones o condiciones de enfermedad del ser humano. La epidemiología entonces intenta poder descubrir, aplicar reglas, políticas, leyes que gobiernen lo que son este tipo de situaciones, que nos puedan enmarcar el por qué se da algún tipo de enfermedades, cómo está el estado de salud de una población y bueno, poder proceder a partir de ahí a tener algunas situaciones de mejora, de erradicación y de prevención. Bien, entonces ahora sí vámonos a lo que nos compete. Dentro de los estudios para los que utiliza la epidemiología para su investigación, vamos a encontrar que tenemos los dos tipos tradicionales, y uno que es el observacional y otro que es el experimental. El observacional, como su nombre lo indica, el investigador solamente se dedica a observar para poder generar hipótesis, poder refutar algunas de sus hipótesis, ideas, y entonces, bueno, partir así para proceder a otro tipo de investigación. Tenemos el experimental también, en el cual el investigador ya es una parte activa, práctica, donde él tiene que trabajar dentro para poder encontrar los resultados a los cuales él se ha de alguna manera delimitado o visualizado. Bien, dentro de este tipo de estudios, la epidemiología utiliza varios. Uno de ellos es el estudio de conglomerado o ecológico, que quisiera yo mostrarles para que pueda quedar más claro a través de unas diapositivas. Veamos. Los tipos de estudios epidemiológicos incluyen el estudio ecológico o de conglomerado. Yo radico en la localidad de Talpa de Allende, Jalisco. Me interesó este estudio en sí porque dentro de mi región podemos ver que tenemos una población fluctuante donde emigran y donde migra mucha gente. Algunos turistas que vienen, de hecho es en grandes cantidades. Por el mes de mayo, septiembre, tenemos una gran afluencia de turismo donde vienen múltiples gentes que de repente pueden generar focos de infección, pueden traer enfermedades consigo, que de alguna manera vienen a dejarlas aquí dentro de la región. Y bueno, este es uno de los estudios prácticos que nos pueden apoyar para poder comprender cuáles son los tipos de enfermedades o atentos para la salud que se da en la población que realmente radica aquí dentro de Talpa de Allende. Pero bueno, vamos viendo en sí qué es el tipo de estudio ecológico o de conglomerados. Como les decía ya, la epidemiología es una ciencia básica de la salud pública. Y bueno, de esta su objetivo en investigación es describir la distribución de enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas, así como caracterizar las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Las estrategias muestrales y de medición pueden ser observación directa y experimentación.
Los estudios ecológicos o de conglomerado se caracterizan porque en estos la unidad de análisis es un conjunto o conglomerado de individuos miembros de una población estudiada. Es decir, esta no se particulariza con personas en lo individual, sino que toma grandes grupos, grandes bloques, para poder hacer así un estudio masivo que nos dé una visión o una visibilidad de cómo está el estado de salud de esta población. Se mide la exposición a los eventos y se registra la ocurrencia del evento, es decir, cuántas personas o toda la población o toda la comunidad o toda la colonia está expuesta a un determinado fenómeno. Claro, también podemos hablar así a nivel de comunidad, de países y demás. ¿Qué son los conglomerados entonces? Los conglomerados los entendemos como los grupos poblacionales o comunidades o regiones o países, como les explicaba con antelación. ¿Cuáles son las características? Se cuenta con la información sobre la exposición o el evento para el conglomerado en su totalidad. Se desconoce la información a nivel individual para cada uno de los miembros del conglomerado. Es decir, no podemos identificar quién efectivamente de cada uno de los pobladores ha tenido la enfermedad o ha sido solamente expuesto a la enfermedad. Aquí podemos particularizar o generalizar que todo mundo estuvo siendo parte de este fenómeno o de esta situación que estamos investigando. Es común asignar la misma exposición a todo el conglomerado, por ese motivo que ya les comentaba. La medición tampoco particulariza, se va al conglomerado en general. Se atribuye la totalidad de eventos a la exposición promedio que se registró al interior del conglomerado. Permiten estudiar grandes grupos poblacionales en poco tiempo y a bajo costo, pues echan mano de estadísticas arrojadas por otros estudios. Este es un factor muy importante, puesto que gracias a este tipo de estudios podemos tener la información en muy poco tiempo, rápido y con muy bajo costo, a comparación de otros tipos de estudios que sí implican mucho más meticulosidad, mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Son consideradas únicamente para sugerir hipótesis, verificadas por otros estudios más rigurosos, dado estas particularidades que ya les comentaba. Y bueno, como todos los estudios, tiene también sus ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que podemos encontrar en el tipo de estudio conglomerado o ecológico? Se pueden estudiar grandes grupos poblacionales. Entonces, con esto podemos agarrar a zancadas un gran número de población o un gran bloque de la población y tener resultados generales. Relativamente son fáciles de realizar. Aumentan el poder estadístico, ya que la estadística es una de sus grandes fuerzas para poder tener sentido este tipo de estudios. Aumenta la variabilidad en exposición y se puede utilizar información de estadísticas vitales. Y claro, como hay ventajas, también hay sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas entonces de este estudio? Una, ya les comentaba, no se tiene información del individuo, por lo que no se puede ajustar por diferencias a nivel individual. Es decir, no se puede saber quién sí está expuesto o quién sí desarrolló el evento de interés. Aquí lo tomamos por bloques generales. No se tiene información sobre factores de confusión y no se puede corregir por estos. ¿Cuáles son los tipos de estudios de conglomerado? Ya vimos las ventajas, ya vimos las desventajas. Es bueno también saber que hay diferentes tipos de estudios ecológicos o conglomerados, y estos son: uno, el explorativo. Se comparan en tasas de enfermedad entre muchas regiones contabilizados durante el mismo periodo de tiempo. Comparan la frecuencia de enfermedad a través del tiempo. Su propósito es buscar patrones espaciales y temporales que podrían seguir hipótesis de las causas. Otro tipo de estudio es el estudio de grupos múltiples. Este compara grupos múltiples que evalúan las asociaciones entre los niveles de exposición promedio y la frecuencia de enfermedades entre varios grupos, normalmente grupos geopolíticos que pertenecen a una misma región. La fuente de datos puede ser la estadística de otros estudios. Como vemos, este tipo de estudio es el más común, es el que más se aplica dentro de lo que es el tipo de estudio ecológico o conglomerado de la epidemiología. Y bueno, tenemos también otro estudio que se llama estudios de series de tiempo. Estos comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición, por ejemplo, el uso o consumo de productos o servicios, conductas o concentraciones promedios de contaminantes, entre otros. O sea,
¿Cuáles son los tipos de afecciones que han caracterizado a la región en determinado periodo de tiempo? Podemos hablar, por ejemplo, en Talpa de Allende, en el tiempo de mayo, que son cuando tenemos mayor peregrinos, mayor número de visitantes. ¿Cuáles son las enfermedades que más podemos encontrar dentro de la región? Caso curioso, por ejemplo, es que dentro de la unidad de salud del IMSS se dedican la mayor parte de tiempo a dar atención sobre todo a los peregrinos, para poder así estar ayudándolos a ellos y que no generen enfermedades entre la gente que radica aquí en Talpa de Allende. Entonces, dentro de nuestros estudios ecológicos podemos encontrar cuáles son esas enfermedades o esos estados de salud que están caracterizando a nuestros habitantes durante estos periodos de tiempo, que son lo que llamamos nosotros las romerías. Y bueno, tenemos otro estudio también que se llama estudio mixto. Como su nombre lo indica, va a combinar algunos tipos de estudios ecológicos. Este estudio mixto incluye los estudios de serie de tiempo combinado con evaluación de grupos múltiples y evalúan la exposición de lo grupal, obviamente, así como todos los que son de este sector de conglomerado o ecológico. Y bueno, en sí, esto es lo más característico o lo más particularizado de lo que compete a lo que es el estudio ecológico de conglomerado. Quiero hacer un énfasis que este no es el ideal en el sentido de la rigurosidad o en el sentido de lo más objetivo o fidedigno, ya que como su nombre lo indica y como ya lo expuse con antelación, agarra grandes grupos, grandes bloques y parte de una generalidad, no se va a una particularidad. Entonces, puede ser por ese motivo no de los más codiciados, pero sí es muy valioso y sí es muy importante en el sentido de que si queremos tener una información rápida, si queremos tener una información general acerca de lo que aqueja a una población o pueblos o determinados grupos de sectores de personas, este sí es el ideal, porque rápido nos puede proporcionar esa información. Se utiliza, pues echa mano de otros medios estadísticos, de otros estudios ya practicados, para poder rápido obtener la información que nos interesa y entonces así poder dar una panorámica de lo que es el fenómeno que estamos investigando o estudiando. Y bueno, dentro de la epidemiología también, como ya les comentaba, hay otros tipos de estudios más, pero en este caso el que nos interesó conocer un poquito más a manera de particularidad fue el estudio ecológico conglomerado, por lo que caracteriza la región de Talpa de Allende y que es la localidad en la que yo radico, en la que yo me encuentro y en la que yo puedo hacer algo por mis adolescentes, por mis jóvenes y por mi región. Muchísimas gracias, es un gusto estar en esta maestría, es un gusto poder trabajar con gente tan profesional como los docentes que me han tocado. Agradezco pues esta posibilidad a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud y a cada uno de mis docentes. Maestra Silvia, muchas gracias.